Muy buen día. Qué gusto saludarlos y saludarlas en esta conferencia para todos y todas las trabajadoras sociales y trabajadores sociales, estando pues de mes de aniversario por el Día del Trabajador Social. Muchas gracias por la presentación y por la invitación tanto a la universidad como Certificate, y poder participar una vez más de estos eventos un día tan especial como es el Día del Trabajador Social. Como ya bien me han presentado, yo soy el trabajador social Mario José Vázquez Pauca, licenciado en Trabajo Social, magíster pues en Gerencia Social y de Desarrollo Humano, y también acreditado por el Registro Nacional de Ciencia y Tecnología del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, CONCITEC, como investigador. He tenido pues la experiencia anteriormente de laborar en el sector de educación, en el sector de salud, en programas sociales, y ahora justamente vengo laborando a la par en el Ministerio Público, en el programa de protección y asistencia a víctimas y testigos, donde pues venimos atendiendo a estas víctimas de trata de personas, ¿no? Como bien el tema lo señala hoy día, la intervención social y el rol de las trabajadoras sociales en la lucha contra la trata de personas, desafíos y estrategias de acción. Ya vengo también escribiendo de este tema, y en unos minutos, si me lo permite, para que todas también puedan ingresar a este mundo de la academia, no solamente de la intervención como profesionales, ya sea en el sector jurídico, en el sector de la de educación, de salud, programas sociales, dado pues que la trata de personas se ve en todas partes, ¿no? Y tenemos que actuar, ¿no? Y tenemos que entrar a esos desafíos, tenemos que buscar estrategias. Y habla por la experiencia aproximadamente ya de aproximadamente 15 años en la fiscalía, ¿no? Venimos pues trabajando en favor de estas personas y también evitar que sean víctimas de trata de personas, ¿no? Entonces, muy agradecido por la invitación, me han dado aproximadamente 50 minutos. Entonces, considero que esta conferencia puede ir también cómo vamos encontrando en la web, cómo vamos encontrando desde la experiencia como trabajadores y trabajadoras sociales, en mi caso desde Perú, inmediatamente toda la información que podemos tener a la mano, ¿no? Toda esta información también pues, nos va a ayudar ahora en estos tiempos la inteligencia artificial. Ya tenemos por ahí Mónica, es una inteligencia artificial que justamente ahora último, en un curso que asistimos de gestión e innovación, nos indicaba un ingeniero industrial, ¿no? Que utilicemos también para ayudarnos al famoso ChatGPT o ChatGPT, entre otros, como para el área de investigación como es cloud, ¿no? Eso no significa pues que va a ser nuestro trabajo, ¿no? Nuestro trabajo aún es un poco complicado que lo hagan algunas personas porque no para todos tienen esta vocación de servicio, este servicio al prójimo, ¿no? Y esa sensibilidad social y humana, la cual pues tenemos y tienen cada una de ustedes, ¿no? Entonces, un poco para ir viendo este tema, yo siempre les digo de que es importante que se puedan crear esta página o este gestor que se llama del ORSI, para que todas pues, podamos conocernos un poco más, ¿no? Entonces, ellos les voy a ir dejando por el chat, ¿sí? Por el chat de que estamos haciendo la reunión ahora, y también voy a ir respondiendo a las preguntas, ¿no? Entonces, como ustedes ven en este ORSI, que es no solamente pues, a nivel nacional, local, sino internacional y mundial, ¿no? Tanto profesionales, estudiantes, todos y todas debemos de tener. Y más si somos trabajadores y trabajadoras sociales, ¿no? Entonces aquí tenemos uno pues, de mis primeros artículos escritos con el doctor Alonso Manuel Paredes, ¿no? Que eran algunas líneas de referencia para la intervención de trabajos sociales en casos de trata de personas, de una revista, ¿no? La cual pues hemos venido elaborando escritos, estamos escribiendo actualmente otro tema
para que estos puedan publicadas en revistas, que estén en revistas indexadas en Scopus, en Web of Science o en Cielo, ¿no? Entonces, ya venimos escribiendo, sistematizando información acerca de la trata de personas, ¿no? Otro trabajo igualmente interesante era mejorando el trabajo victimológico en la trata de personas humanas, que ustedes pueden ingresar y tener toda esa información a la mano, ¿no? Obviamente, como lo dice acá arriba, es muy importante, pues, tener un manejo de las tecnologías de la información y comunicación, un trabajo de acercamiento desde las ciencias sociales y una experiencia desde el trabajo social, que tuve la oportunidad de escribir para una universidad nacional de mi país, la Universidad José Faustino Sánchez Carrión, en el año 2018, ¿no? Igualmente he venido participando en diferentes eventos, ¿no? Como ponente también, y siempre viendo pues este tema de la trata de personas, ¿no? En este tema hemos entrado de trabajo psicológico social en favor de las poblaciones vulnerables de trata de personas, y hace algunos años ya también tuve la oportunidad de estar por México, en Chiapas, en la Universidad Nacional, la UNAM, perdón, la Universidad Autónoma de México, hablando de este tema de la trata de personas, peritaje social y trata de personas, ¿no? Entonces vengo a compartir lo poco que vengo aprendiendo, porque es un tema bastante grande, ¿no? Y novedoso. Y no solamente pueden hacer conferencias, ponencias, sino también es muy importante nuestra labor, como lo hice bien acá en este colegio, ¿no? Institución educativa Víctor Raúl de Alaya de la Torre, llevando pues, actividades de proyección social, talleres vivenciales, haciendo conocer que cualquier persona puede ser víctima de trata de personas, hombre, mujer, adolescente, niño, adulto, adulto mayor, ¿no? Entonces, si me permiten, por favor, voy a compartir un video. Si me avisen si se escucha, por favor. País es rico en historia, Un poco, tradiciones y cultura. eh, Tiene muchos recursos y el más valioso de ellos, su gente. desde el Gente que Perú, se ¿no? esfuerza La día a día experiencia por que crecer venimos y tener un ¿no? mañana mejor. Atentos a este Pero video. existe un fenómeno social que nos ha vuelto vulnerables y está afectando el futuro de cientos Aquí un poquito más de volumen. de niños, No hay problema. adolescentes, mujeres y hombres en todo el Perú. Trata de personas en el Perú. ¿Te imaginas estar siempre controlado, amenazado o encerrado y siendo obligado a hacer cosas contra tu voluntad? En un lugar que no conoces, alejado de tu familia, incomunicado o sufriendo maltratos? Aunque parezca algo irreal, esta forma de explotación humana se viene dando en nuestro país y se llama trata de personas. Atenta contra los derechos fundamentales. Claro, y no solamente pues en nuestro país, en Perú, ¿no? Sino esto es un fenómeno lamentablemente a nivel del mundo, ¿no? Es uno de los delitos que las personas que delinquen, los victimarios, tienen muy buenos ingresos, lamentablemente, a partir de vulnerar los derechos de las personas, ¿no? Entonces, continuamos viendo el video. Como la vida, la libertad, la integridad y especialmente la dignidad. Este delito lo cometen personas que aparentan tener buenas intenciones para ganarse tu confianza. ¿No? Como qué interesante esa parte, ¿no? Son pues anuncios, propagandas de que incitan a las personas en estos tiempos de pobreza extrema que estamos viviendo en nuestros países, ¿no? En encontrar un buen trabajo, por ejemplo, en la mano izquierda dice, se busca anfitrionas y modelos, ¿no? Por ahí, hace algunos años ya realizamos un trabajo también de sensibilización con la Fiscalía de Prevención del Delito, ¿no? Para evitar que sean víctimas de trata de personas. Y este es uno de los ejemplos más claros, ¿no? Que buscaban señoritas, señoras, edades de 18 a 25 años, no había necesario si no tuvieran experiencia, buen sueldo, pago diario, decían, y esos pues 9 números son los números que manejamos pues en Perú, que solo son 9 dígitos, y siempre pues relacionados al WhatsApp, ¿no? Una red social de repente fácil también para conseguir y
dominar a la otra persona que va a ser víctima de trata de personas, ¿no? Y así como para discotecas, para que sean modelos, para que vayan a cuidar un bar. Y lamentablemente a veces la persona que menos creemos que nos puede hacer daño está involucrada en este tipo de delitos, ¿no? Y no solamente en este ejemplo que está dando a partir de esta ONG, Capital Humano Social, CHS Alternativo, sino también pues son víctimas las niñas, adolescentes de trata de personas. Lamentablemente se ha visto en las redes, en las comunicaciones, en los periódicos, en las noticias, que a jovencitas, muchas veces casi de la misma edad, un poco mayores, 2 o 3 años, 17, 16 años, son las que captan a sus compañeras de 15, 14, ¿no? Y las terminan involucrando, siendo víctimas de trata. Pero ¿qué pasó con esa señorita de 16, 17 que las involucra? Lamentablemente en su momento también fueron víctimas de trata y ahora se vuelven tratantes, ¿no? Entonces, lamentablemente, pues estas personas abusivas, no sé si se les puede llamar personas, pero hacen mucho daño no solo a la víctima, sino todo a su alrededor, ¿no? A la familia. Entonces vamos a seguir viendo y explicando un poquito más, ¿no? Entonces así tenemos esta conferencia más abierta, si así ustedes me lo permiten. Una de las maneras que utilizan para captar son las falsas ofertas de empleo publicadas en las calles, agencias y redes sociales, con la promesa de un dinero fácil y una vida mejor. Ahí está justamente, ¿no? Como vemos, centro educativo, instituciones educativas, van, les quitan, le dicen, vamos a viajar a tal lugar, no te necesitas tú tener tu DNI, yo te voy a ayudar, te voy a apoyar para que viajes. Terminan pues endeudadas, entre comillas, ¿no? Desde que pisan un taxi, desde que pisan un transporte, desde que pisan para viajar en avión, son pues ya víctimas de trata de personas, ¿no? En este caso estamos viendo una víctima de trata de personas en lo que es la parte laboral, ¿no? Otras formas utilizadas son la seducción y el padrinazgo, mediante falsas promesas de estudio. Siempre buscan alejar a las potenciales víctimas de sus familias para explotarlas. ¿No? Entonces, esta también es otra forma, ¿no? Lamentablemente, a veces creemos, algunos padres, madres, tíos, hermanos, que se han quedado solas con sus hermanos, hermanas, o que no consiguen trabajo, que no saben dónde van a estudiar, y se lo dan a un conocido, a una persona que dice, yo me puedo encargar, yo voy a ser su especie de padrino, y lo dice bien claro este video, ¿no? Otra forma es utilizar pues esa seducción por querer hacer algo mejor en la vida, ¿no? Por querer ser diferente. Entonces, terminan siendo víctimas pues de trata de personas, ¿no? Y obviamente pues las comienzan a alejar de las familias, más y más. Hay una película muy interesante que hace 4 meses dio en el cine, ¿no? Que también trata sobre trata de personas, ¿no? Ya se los voy a poner también en el enlace, ¿no? Un poquito más, vamos escuchando el video antes de ingresar a nuestro tema para ver qué es la trata de personas. No estoy seguro que cada uno de ustedes conoce este tema del trata de personas. Antes pues lo manejaban como trata de blancas, pero eso no tiene que ver nada del color, la piel, la edad, ¿no? Sino es trata de personas. Continuemos con el video, por favor. En nuestro país, las modalidades de trata de personas son diversas y poco visibles. Las más comunes son la explotación sexual, donde niños, hombres y en mayor número niñas y mujeres son obligados a realizar actividades sexuales bajo amenazas y chantajes. La explotación. Nosotros, pues, como programa de protección y asistencia a víctimas y testigos en Perú, a nivel nacional, ya se está teniendo la especialidad de alguna otra manera cuando contratan a un trabajador o trabajadora social solo para ver el delito de trata de personas, ¿no? Entonces ya está viendo esta especialidad, como hay especialidad en otras disciplinas, carreras profesionales, ¿no? Donde no solamente pues las atendemos en ese momento, las asistimos, sino que existe todo un protocolo para que de alguna otra manera nosotros podamos asistir inmediatamente a estas víctimas de trata de personas, ¿no? Entonces, una vez que entra pues el operativo, la policía, con la orden del juzgado, de la fiscalía, nosotros interactuamos inmediatamente con las posibles víctimas de trata de personas, ¿no?
Entonces, las asistimos no solamente con el Ministerio Público, sino entre pues, el Ministerio de Salud, el Ministerio de Educación, los gobiernos locales, los gobiernos nacionales, otros programas sociales, todo el sector salud, de repente para hacer exámenes. Es un trabajo en conjunto, ¿no? Que se hace bastante con el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, ¿no? Entonces, ahora estamos viendo también las víctimas, pues, de explotación laboral, que es, pues, muy parecido, ¿no? Que las terminan teniendo pues problemas porque nunca más regresan a su casa y mayormente pues los llevan a las minas y solo les dan lo básico, ¿no? Entonces, son dos modalidades, a tres, como hemos visto ahorita, del padrinazgo, de lo que son trata de personas, ¿no? Laboral, donde la persona Algo que es no tiene. obligada a realizar actividades o trabajos contra su voluntad, en condiciones precarias e inhumanas. La mendicidad forzada, en la que una persona ejerce poder sobre otra y la obliga a pedir dinero en la calle o en otros lugares públicos. Muchos de estos delitos son difíciles de ver y pueden estar sucediendo cerca de nosotros, en un paradero, el mercado, una casa, un bar, hoteles y Lamentablemente, pues este tema de la mendicidad, con este tema de las migraciones que está asistiendo y viéndose en nuestro país, por lo que está sucediendo en otros países, se está viendo constantemente, ¿no? Niños, niñas, eh, vendiendo algunas cosas, pidiendo limosnas, y lamentablemente cuando se hacen las investigaciones vemos que existe pues toda una mafia, todo un crimen organizado que explotan a estos niños, niñas, adultos mayores, personas con discapacidad y las terminan tratando, ¿no? Entonces, no solamente pues son los nightclubs, los bar, los prostíbulos, ¿no? Sino también niños que vemos en las calles, lamentablemente, señoras y otras personas abusan de ellos, que son pues, los victimantes de trata de personas, ¿no? Vamos a continuar con el video. muchos lugares más. Para las víctimas es muy difícil salir de estas situaciones, quedando marcas profundas en lo físico y emocional. En los últimos 5 años, el Perú registra un promedio de 1.000 denuncias al año por el delito de trata de personas, siendo las regiones de Lima, Puno, Loreto, Madre de Dios, Cusco y Callao las que tienen. Me cuenta, ¿no? Perú, estamos ahorita casi en 33 millones, de acuerdo al último censo. Y si vemos dónde se ve, pues, mayormente la trata de personas, son, pues, por ejemplo, departamentos que estos están colindando con otros países, ¿no? Madre de Dios, pues, que está cerca de Brasil, ¿no? Y finalmente, pues, todo llega a la capital, ¿no? Entonces, es un problema bien grande que tenemos como peruanos y que de alguna otra manera tenemos que trabajar con otros países para eliminar la trata de personas, ¿no? Entonces, a ver, continuamos viendo el video que nos habla un poco de la trata de personas, pero lamentablemente Cusco, pues, que es una ciudad de alto tráfico de turismo, alto movimiento, también pues una de las ciudades que también se está viendo bastante personas víctimas de trata de personas, ¿no? Tienen más casos. Para prevenir la trata de personas, debemos como sociedad estar alertas, observar lo que pasa a nuestro alrededor y si vemos algo sospechoso, reportarlo a las autoridades. De todas y todos depende desterrar este grave problema. ¿No? Qué importante es pues tener la participación por los chalequitos, por así decirlo, por la ropa, por la indumentaria, un excelente trabajo de la policía, ¿no? Perú PNP, Policía Nacional del Perú, por ahí podría decir los de chalequito rojo, que pertenecen pues al Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, ese chalequito azul celeste, ¿no? Podría estar perteneciendo al programa donde yo vengo laborando, ¿no? Como programa de protección y asistencia a víctimas y testigos, también podría ser como gobiernos locales, gobiernos nacionales, ¿no? Y qué importante, ahí vemos dos jóvenes a través de las organizaciones sociales de base, a través de las municipalidades que llaman cada año, a través de un plan de desarrollo concertado para ver obras y mejoras, y ahí ya puede trabajo, ¿no? Y evitar así
la trata de personas, ¿no? Vamos a terminar de ver el video para dar inicio Recuerda que a esta unidos misión. podemos lograr grandes cosas. La trata de personas es un delito y en el Perú está penado con cárcel. Ley 28950. ¿No? Entonces, miren, en la ONG que les manifestaba, Capital Humano y Social, siempre fue trabajando a nivel internacional con la Organización Internacional del Trabajo. Es una alianza en acción para terminar con la trata de niñas, niñas, adolescentes, pero también de los adultos, adultos mayores, que vienen a ser también pues, víctimas de trata de personas, ¿no? Entonces, continuamos con las diapositivas, por favor. Entonces, el tema de hoy fue la intervención social y rol de las y de los trabajadores sociales en la lucha contra la trata de personas, desafíos y estrategias de acción, ¿no? Esta conferencia fue por el Día del Trabajador Social y vamos a iniciar pues, con el objetivo general, ¿no? A ver, podría agrandar la... Muchas gracias. Dice reflexionar, ¿no? Sobre el papel fundamental que tenemos los y las trabajadores sociales en la atención, en el seguimiento, en la asistencia, en la protección, ¿no? De toda aquella persona, siendo niño, niña, adolescente, mujer, gestante, adulto, adulto mayor, siendo pues cualquiera de ellos víctimas de trata de personas. La idea es proponer un documento instructivo que oriente pues, a los profesionales de las ciencias sociales. No podemos pensar de que solo como trabajadores sociales o trabajadoras sociales vamos a evitar, eliminar que no exista casos de trata de personas. Este es un trabajo pues multidisciplinario, ¿no? En las ciencias sociales, como ustedes bien lo saben, pues están antropólogos, sociólogos, comunicadores, eh, docentes, profesores, ¿no? Psicólogos, abogados, ¿no? Para que en una atención a personas en situación de vulnerabilidad, ¿no? Pero hemos visto raros, a veces bastante complicados, que a veces no eran vulnerables económicamente, no eran pobres, sino que a veces la visión, por decirlo así, han sido pues víctimas estas de trata de personas, porque eran vulnerables, porque a veces no tenían con quién conversar la adolescente, la joven, el adulto o la adulta, no tenía esa comunicación, no tenía una familia, ¿no? No tenía, eh, se sentía sola, ¿no? Entonces terminaron siendo víctimas de trata, ¿no? Tenemos un caso en el cual era una jovencita que a los papás no le daban y no las autorizaban, porque salía con su hermana, recuerdo bien, no la autorizaban a salir, ¿no? Los fines de semana, jóvenes ya de 22, 23, 21 años, que iban a la universidad, que les pagaban la universidad a todos sus papás, pero no le permitían tener enamorados. Entonces, lamentablemente, las jovencitas entraron, vieron este mundo y en algún momento pero fui también víctimas de trata, ¿no? Porque comenzaron a chantajearlas. Entonces todos podemos estar, usted que me está escuchando ahora, yo, podemos caer en manos de estas victimarios, ¿no? Entonces, este documento instructivo lo que quiere promover es la uniformidad y efectividad del trabajo social dirigido por estas víctimas, no de una manera que puedan ellos también conocer y mejorar, ¿no? Entre los objetivos específicos, hemos visto tres por ahora, ¿no? Cada uno de estos objetivos, con el objetivo general, vamos a tener unas 6 conclusiones, ¿no? Del objetivo general tendremos pues unas 3 conclusiones y también recomendaciones al final de la ponencia, ¿no? Entre los objetivos específicos está pues, brindar algunos fundamentos de la concepción de la persona en la práctica del trabajo social desde el campo de la victimología, ¿no? Muchos vemos el campo de la criminología, los peritajes, que es muy interesante, es muy bueno para los trabajadores y trabajadoras sociales, pero creo que muchas veces nos olvidamos de esa víctima, ¿no? Yo recuerdo en algunas ponencias que tuve suerte de salir del país, a las colegas que hacían unos informes sociales desde el sector salud, que eran pericias, ¿no? Obviamente que faltaba de repente el ámbito legal, porque todo ello siempre se hay que colocar, agregar las normativas, las leyes,
¿no? Los secretos y viendo pues siempre a la víctima, ¿no? Entonces el campo de la victimología pues ha venido ya acrecentándose, he tenido la oportunidad de ser capacitado por el doctor Alonso Manuel Paredes Paredes, que ha sido uno de los primeros victimólogos en en América, ¿no? América del Sur, ¿no? También otro objetivo específico es resaltar la metodología del trabajo social, caso personas, o pues ya nosotros somos expertos, ¿no? Vamos avanzando y seguramente en el transcurso de las ponencias, como ya he estado escuchando, no solamente en este evento, sino en otros que están ustedes por aniversario, siempre vamos mejorando, ¿no? Caso persona y el enlace con los objetivos del desarrollo sostenible. No hay que tener en cuenta estos objetivos de desarrollo sostenible, sí es cierto, están los 17, pero también hay uno después de poblaciones vulnerables, de falta de educación, ¿no? Y de hambre también, ¿no? No solo hambre de pobreza, sino también otro tipo de conocimiento a las personas, ¿no? Ya no se les puede seguir ocultando y también estas personas necesitan ser capacitadas y quién más que nosotros llegar a cada uno de ellos. Bueno, otro de los objetivos específicos es analizar y valorar la pertinencia de las técnicas de intervención social desarrolladas en la atención a las personas que son víctimas de trata de personas, ¿no? La importancia, ¿no? Qué importante es la concepción de la persona humana, ¿no? Para los trabajadores y trabajadoras sociales y seguramente para las otras ciencias profesionales, ¿no? Entonces, este principio y fin de la práctica del trabajo social, ¿no? Donde el ser humano, pues, una persona bio, psicosocial y también, pues, jurídico, de acuerdo a este autor, ¿no? Dice que suele construirse a sí mismo a través de procesos de individuación e individualización, ¿no? Todos somos pues únicos, todos lo vamos a atender diferente. Nosotros podríamos tener gemelos, trillizos, pero cada uno es pues diferente, ¿no? Hay un proceso de individuación e individualización, ¿no? Y todo ello va a convertir a cada individuo en un ser pues único e irrepetible, ¿no? Nosotros de verdad en estos casos de trata de personas es bastante complejo la atención que brindamos, que nunca, conversando en reuniones con los colegas de trabajadores y trabajadoras sociales, nunca había un caso similar, ¿no? A pesar que existen los conceptos de trata de personas, pero cuando los atendemos, bastante complicado este trabajo, pero creo que la experiencia nos está llevando a que puedan salir adelante, ¿no? Obviamente con el apoyo del Estado, con el apoyo de las ONGs, con el apoyo de los profesionales, de los trabajadores sociales y de las ciencias sociales y otras disciplinas, ¿no? Pero bueno, sigamos con este tema del ser humano como principio y fin de la práctica. Por tanto, debe recibir, dice, cada sujeto un trato individualizado y de ser posible particular y único. Sin embargo, pues tenemos que manejar pues las teorías y las metodologías la teoría humanista, ¿no? La teoría positivista, ¿no? Y metodologías para nuestra disciplina que han adquirido pues, un carácter eminentemente social y colectivo, ¿no? Permite trascender al individuo desde el momento en el que se toma en consideración su realidad sociohistórica, concibiendo a la persona como un ente portador de derechos, ¿no? Muchos dicen, tus derechos acaban cuando empiezan los míos, ¿no? Entonces estas personas a veces pues, cruzan esta línea y están pues encarceladas, los victimarios me refiero, 30, 20, 35, 20, 25 años, ¿no? Ahora, de acuerdo a Perman, ¿no? Nos dice pues que nosotros somos esos profesionales que vamos a resolver y coadyuvar en la resolución de problemas, ¿no? Yo la verdad que cuando estuve en la universidad no miraba o no sabía que era trata de personas, ¿no? Y bueno, ahora con toda la tecnología pues, tenemos esa oportunidad pues, de buscar información, buscar en revistas que estén indexadas, que tengan pues revisión de pares, en la cual me va a ayudar a mí ver y detectar el material que yo necesito para llevar y con datos exactos, ¿no? Entonces, no dice pues, que como trabajadores sociales tenemos esta capacidad resolutiva, resolver problemas, tenemos este medio de cooperación y reflexión conjunta en la identificación de los hechos, los sentimientos, los valores y recursos en una situación determinada para finalmente tomar decisiones, ¿no? Hemos tenido en algún momento víctimas que nos pedían el secreto profesional y nos decían, por favor, tengo una niña de 9 meses, el papá de la niña no sabe que he estado o he tenido este problema de trata de personas,
pero vengo colaborando con la justicia, pero ese enlace, esa reflexión conjunta que tenemos en su momento con la víctima, hace de que también, pues, en algunos momentos evitemos que vayan a ser revictimizadas, ¿no? Ella contar a la nueva pareja, ella contar a los familiares, ¿no? Por todo lo que ha pasado, ¿no? Y justamente nosotros pues somos unos de los chalequitos celestes, se recuerdan al comienzo de la sesión, así decía de que esos chalequitos nos van identificando. Una foto pues con los diferentes cargos de las policías, ¿no? Los cuales pues un valor fundamental para atender los casos de trata de personas, ¿no? Realizando visitas domiciliarias. Lamentablemente ha habido en algún momento que encontramos pues niñas, adolescentes, jóvenes atadas en los sótanos, ¿no? Porque no tenían de manera de cómo llegar a otras personas, no tenían la manera o cómo gritar, denme libertad, porque eran amenazadas, amenazaban no solamente a ellas, sino a las familias, ¿no? Entonces, para ello, nosotros pues venimos ya laborando desde el 2008 en este programa de protección y asistencia a víctimas y testigos del Ministerio Público frente a los agraviados de víctimas de trata de personas, ¿no? El cual se encuentra pues, plenamente en realización de diferentes acciones, ¿no? Este programa, a pesar de que es relativamente nuevo, ya desde 2008 a 2025 ya son casi 17 años, inició en una provincia pequeña en Perú, en Huaura, y se fue expandiendo en todo el Perú, ¿no? Donde se ha visto pues la necesidad que necesitamos no solamente eh, eh, lo que aprendido en clase, sino otros tipos de capacitaciones también continuamente, ¿no? Y escuchar y ver la sensibilidad, ¿no? Entonces, es importante, pues siempre yo lo relaciono al Ministerio de Salud y tal vez también sea por la experiencia de trabajo que me tocó trabajar en el sector público y en el sector privado, por así decirlo, en el sector independiente y dependiente, ¿no? Que hay una acción, pues, social en delitos vinculados con la atención de los ministerios de salud, ¿no? Donde no solamente, pues, estas víctimas de trata de personas nos damos, lamentablemente, con la sorpresa, creo que ya no ni tan sorpresa, de que han sido en algún momento, pues, víctimas de lesiones por violencia familiar, tuvieron problemas en casa, las adolescentes con sus parejas, enamorados, por ahí un tío de repente quiso abusar, un primo, ¿no? Las estadísticas nos dicen, nos indican que mayormente pues el victimario está dentro de casa, ¿no? Entonces por ello lo estamos llevando para que vean a partir de qué delitos aparece pues el tema de trata de personas también, ¿no? Eh, y es bastante delicado pues la condición a veces de ser mujer en muchos países, es que el hombre lamentablemente a veces que cree por la fuerza terminan victimizándolas, ¿no? Vienen ahí los feminicidios, las tentativas de feminicidios y a veces pues los integrantes del grupo familiar terminan como víctimas pues, de trata de personas porque no hay dinero, no hay educación, no hay un techo, ¿no? Entonces, para conocer un poco y viendo cada uno de estos temas, ¿no? La trata de personas es un fenómeno delictivo que vulnera la dignidad personal y reduce a sus víctimas la condición muchas veces de simples objetos, ¿no? Era víctima de explotación laboral, empezó levantándolo de las mesas, recogiendo los platos, no sé, lavando. Posteriormente, esta víctima la comenzaron a prostituir y era solo un objeto, ¿no? ¿Por qué? Porque una vez que ya, entre comillas, para esta persona decía que ya no servía, miraba que tenía algunos órganos que podían venderlos y eso era terrible, ¿no? Las terminaban sacando los órganos también, ¿no? Los que podían servir para los tratantes y de ahí a la mendicidad. Entonces daba un círculo y estos son los casos más penosos, más graves que hemos tenido que atender, ¿no? Lamentablemente las cifras de víctimas, tanto a nivel global, regional como nacional, pues año a año siguen incrementando, a pesar que hay una lucha frontal, a pesar que participamos en las mesas de concertación. He visto que hay más instituciones, por ejemplo,
fuimos la vez pasada a una reunión de mesa de concertación y ya lo mirábamos involucrados, por ejemplo, el Ministerio de Agricultura, ¿no? Entonces, uno dice, ¿qué tiene que ver el Ministerio de Agricultura acá? Decían otros, ¿no? Pero tienen que generar, pues, esas riquezas también, ¿no? Obviamente tiene que estar en migraciones, el Ministerio de Turismo, Ministerio de Cultura, o las instituciones que a su vez hagan en los gobiernos locales, ¿no? En el Perú, pues existe la trata de personas, principalmente es con fines de explotación sexual y laboral. No obstante, también se presentan casos de trata en otras modalidades, como has visto en el video que nos ha compartido CDH Alternativo, ¿no? Lamentablemente, pues se mantienen invisibilizadas o naturalizadas, ¿no? Como la venta de niños, la mendicidad y la compra de venta de órganos que hace un momento les estaba explicando, ¿no? Es pues terrible, ¿eh? A pesar de ello, nosotros como trabajadores y trabajadoras sociales, yo considero que en algún momento sí hemos entrado a este problema de burnout, profesional quemado, pero no perdemos esa sensibilidad, ¿no? La trata de personas, por lo general, pues consiste en la trata interna, es decir, entre regiones o entre países, ¿no? Países limítrofes, como mirábamos de Loreto, en la parte que podrían viajar a Brasil, a Colombia, o por Tacna para Chile, ¿no? O de Puna de repente para Bolivia, ¿no? O Trujillo, Tumbes, La Libertad, Piura, para Ecuador, ¿no? Entonces, y finalmente pues se termina centrando en la capital, como hemos visto también en el video y en la data, ¿no? Se presentan estos pues, casos de trata a nivel pues internacional, ¿no? Las víctimas mayormente son pues mujeres, son los niños, las niñas, adolescentes. Sin embargo, como ya se ha venido indicando en el transcurso de esta conferencia, se da en todas las edades, lamentablemente, ¿no? Nosotros en Perú tenemos que manejar el artículo 1, donde dice, se establece la defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad son el fin supremo de la sociedad y del Estado, así como la existencia de diversas normas, reglamentos legales que regulan en conjunto la ley 28950, ¿no? Y otras cosas más que indican los mecanismos para garantizar un Estado de Derecho en la lucha contra la trata de personas, ¿no? Para ello, se reunieron pues todas las autoridades, los ministerios, para sacar un protocolo intersectorial, no solamente para combatir, sino para prevenir y también para perseguir el delito, ¿no? Darle una protección a las víctimas de trata de personas, ¿no? Una atención y una reintegración, ¿no? Hemos tenido casos de víctimas de trata de personas, eh, de ciudadanas venezolanas, se han hecho las coordinaciones con migraciones y con otras instituciones para que inmediatamente puedan retornar o repatriarse a su país, ¿no? Con todas las condiciones, con el apoyo de otras ONGs que terminaban también eh, apoyando con los pasajes de ida, ¿no? Igualmente hemos buscado los contactos, los nexos, ya teniendo la aprobación y habiendo hecho un estudio socioeconómico detallado para ver la manera de reintegrarlas al seno familiar, ¿no? Siempre estos informes se manejan de manera interna en una parte de la carpeta auxiliar que tiene tanto los fiscales como nosotros que tenemos una carpeta de asistencia integral. Disculpen un poco la hora, me apasiona bastante este tema, entonces voy a tratar de avanzar un poco más para ya dar concluido en unos minutos esta conferencia. Entre las entidades, ya les mencionaba, Ministerio Público, donde venimos trabajando, Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, Ministerio de Salud, Justicia, Educación, Ministerio de la Mujer, que tiene varios programas, como el programa del Centro de Emergencia Mujer, Servicio de Atención Urgente, la Unidad de Protección Especial, que ven muchas veces si hay niños pues, en estado de riesgo, abandono, ¿no? Y obviamente ahí también entran a tallar también los CAR, ¿no? Los centros de atención residencial o albergues para esas víctimas de trata de personas que lamentablemente pues, no tienen familia, están solas, ¿no? En los casos de los adultos y adultos mayores, pues tenemos que tener su autorización porque pueden ingresar, porque ellas pueden, no se les puede ingresar así fácil, por decirlo así. ¿Por qué les digo de fácil? Porque muchas veces las adolescentes no ven el riesgo, el peligro, y ellas pues terminan queriendo salir rápidamente de los albergues y bueno, el Estado peruano las protege, ¿no?
hasta encontrar a su familia, que pasan por unas evaluaciones con el Ministerio de la Mujer, es muy importante, pero el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Exterior, ¿no? Entonces todos formamos una gran unión para que nuestras víctimas de trata de personas finalmente estén con sus familiares, puedan encontrar un trabajo y puedan seguir los estudios, ahora que los estudios también son virtuales y se pueden ir capacitando, ¿no? Así como es buena la tecnología, también vamos a hacer pues cosas malas, ¿no? Aquí un poco este protocolo, flujograma de atención a las víctimas de trata de personas, donde intervienen, pues, como ya lo habíamos indicado, varias alianzas, ¿no? Y donde intervenimos, pues, también nosotros como apoyo a la labor fiscal, ¿no? Igualmente vamos a hacerles llegar este protocolo, los PDFs al grupo de WhatsApp, que nos sirve como soporte para esta conferencia. Y yo siempre atento, si tienen otras dudas, inquietudes, igual pueden irlas escribiendo en el chat. Una vez que termine la conferencia, yo les voy respondiendo, si les parece bien. Sí, muchas gracias. Igualmente, pues nosotros desde el programa de víctimas y testigos, si se dan cuenta en estas partes, vamos firmando convenios, ¿no? Con otras instituciones como la salud, educación, para brindar pues, una atención inmediata, ¿no? Las víctimas de trata de personas, por ejemplo, cuando pasan en Perú a la Cámara GESEL, esto es, pues, no es una cosa pública, ¿no? Es una entrevista única que se les realiza, sea la edad que tenga la víctima de trata, ¿no? Para que no sean vulnerados sus derechos. Entonces, igualmente se les asignan códigos a las víctimas de trata de personas, ¿no? Para que evitar que la puedan reconocer y puedan dar una declaración, gracias de alguna otra manera, a este tema de las redes sociales, al tema de la tecnología después del COVID, porque siempre tenemos que buscar cosas buenas, ¿no? Es que han comenzado pues a declarar previa, obviamente, identificación por parte del juzgado, pero obviamente también nosotros nos preocupamos para que sean disfrazadas, ¿no? Y no se les reconozca con distorsionadores de voz y puedan dar una declaración libre, ¿no? Un testimonio idóneo, ¿no? Entonces es muy importante también estas firmas de convenios que venimos realizando, ¿no? Igual podría ser que el Ministerio de Salud coordine con nosotros para hacer un convenio o viceversa, ¿no? Entonces ahí está pues la labor del o de la trabajadora social, no solamente pues de constituciones públicas, sino que por ahí también estamos viendo un convenio con la institución o esta ONG Capital Humano Social, ¿no? La acción social en el registro del contacto. ¿Cuánto me queda? 15 minutos. Ah, ok. Entonces, dice, a través del tiempo se ha logrado estandarizar cuanto a registro de datos, dice, buscando en todo momento la obtención de datos que permitan un contacto rápido. Lamentablemente, nuestras víctimas de trata de personas no nos quieren brindar mayores datos porque desconfían de todos y obviamente se les ha pasado un montón de cosas. Dice, lo cual evita horas de búsqueda infructuosa y contribuye a agilizar la asistencia al beneficiario, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que buscar algún comienzo, de repente por las redes sociales, por algunas páginas que nos brindan los datos para verificar si es la persona, porque muchas veces las jóvenes o adolescentes nos dicen 16, 17, obviamente que nosotros no vamos a verificar ello, ¿no? Entonces, como trabajadores sociales sabemos que hay un instituto de medicina legal donde ya a través del peritaje antropológico van a verificar también ello, de repente el peritaje odontológico también, ¿no? Porque como le digo, las víctimas no van a darnos mayor información por el temor o por las cosas que han visto o de repente se sienten amenazadas, ¿no? La acción social ante la identificación y condición etaria de la víctima, ¿no? Entonces es importante siempre ver y la relación de si es mayor o menor de edad. Obviamente que va a ser la misma atención, pero como ya lo había indicado anteriormente, la idea es pues en un trabajo conjunto con el Ministerio de la Mujer, ver este tema de que se pueda ser trasladada, acompañada, fortalecida en un centro de atención residencial, en un albergue, ¿no? Mientras duren las investigaciones, mientras que nosotros comenzamos a investigar si tiene otros familiares. En algún momento nos tocó una joven de 18 años, después nos dijo que tenía 17, entonces hasta que lamentablemente tenía algún trastorno en su momento psiquiátrico, y buscamos a través con el apoyo de la RENIE, ¿no? El Registro Nacional de Identificación, otros familiares, ¿no?
los familiares vivían fuera de Perú. No, claro, unos familiares vivían fuera de Perú y otros bastante alejados de nuestra ciudad de Arequipa. Vivían por la parte centro del Perú. Y entonces vimos que era mayor de edad, vimos de que había ese involucramiento por parte de la familia, ¿no? Y así en otros casos que hemos tenido lamentablemente varias víctimas de trata de personas con algún problema de salud mental, ¿no? Pero siempre lo básico, pues buscar, fortalecer, concientizar y sensibilizar a la familia, ¿no? Igual la acción social, la intuición y la observación ilustrada, ¿no? Recuerden que cuando nosotros vamos al médico, y saber el ojo clínico, nos dicen, ¿no? Y nos sacan todo un diagnóstico, un tratamiento. Y nosotros, pues, como trabajadores sociales, además del ojo clínico, también por esa facultad de experiencias que venimos asumiendo en nuestros trabajos, por la experiencia que de repente vamos contando a los que recién van a ingresar a este mundo, de laborar en diferentes áreas, educación, no sé, educación, salud, programas sociales, minas, ¿no? Manera empresaria y todo, ¿no? Tenemos este ojo ilustrado que tenemos que ver mucho más cosas, ¿no? Recuerden, ya los que son de mi edad, casi a los 50, el tema de cuando mirábamos los Thundercats, ¿no? Decía, quiero ver más allá de lo evidente. Entonces nosotros como trabajadores, trabajadoras sociales, también vemos todo ello, ¿no? Entonces, igualmente, ¿no? Hay que tener una salvaguarda de la privacidad de la persona en situación de vulnerabilidad. Lamentablemente, algunas víctimas, pues, de trata de personas padecieron o murieron, ¿no? Y ya no se pudo brindar mayor apoyo, ¿no? Pero sí, obviamente, a su familia, ¿no? Entonces hubo una atención de trata de personas, una atención de feminicidio, pero a la familia, ¿no? A los deudos, ¿no? En caso que la discreción profesional no ofrezca esa posibilidad clara y real para luchar contra la trata de personas o situación de riesgo asociadas a toda información que se suministra a los actores sociales que potencialmente permiten la localización y vigilancia de la persona en situación de vulnerabilidad a fin de repeler cualquier situación que atente contra ella, ¿no? Ahora con las redes sociales, pues inmediatamente podemos llegar a la vivienda, nos manda un WhatsApp, nos manda la ubicación, y nosotros llegamos, igualmente nosotros también le podemos emitir tal lugar, por ejemplo, las aplicaciones para que se pueda movilizar en taxis, de repente sí, pues va a haber lugares que van a cobrar más, pero en ese momento nosotros solo velamos para que la víctima esté tranquila y pueda llegar de repente a una reconstrucción de los hechos, o puede llegar a su audiencia, ¿no? O puede hacerla también su testimonio a través de estas aplicaciones, ¿no? Meet, Zoom, Teams, ¿no? Entre otras. Ahora, el trabajo social pues se ha vuelto un agente medular, ¿no? Tenemos pues que saber de todo un poco, ¿no? Ahora pues algunos términos técnicos que utilizan en la abogacía y muchos de los compañeros de derecho dicen, pues ya ustedes están dominando bastante, otros abogados decían que eran abogados psicosociales también, entonces nos vamos integrando, ¿no? Ahora, sí es cierto, pues el Instituto de Medicina Legal, como lo hemos venido repitiendo, ellos realizan peritajes, pero a veces pues ven otros temas donde nosotros tenemos que inmediatamente vincularlos con los hospitales, ¿no? Que pertenecen al Ministerio de Salud, ¿no? O de repente si hay una entre las víctimas que estaba afiliada o asegurada, por supuesto, a la seguridad social, ¿no? Entonces tenemos que dominar todos estos temas como agentes medulares para una atención pronta para las víctimas de trata de personas, ¿no? Ese enlace clínico legal de víctimas y testigos, ¿no? En la cual pues muchas veces nosotros somos los que, disculpen con las otras profesiones, pero tenemos pues asertividad, esa paciencia de explicarlos o explicarles a las personas, ¿no? Cuál va a ser el tratamiento, cómo va, dónde va a ir. Tratamos de conversar de acuerdo también al nivel cultural que ellos van teniendo, ¿no? No porque de repente nosotros nos seguimos preparando, vamos a utilizar muchas veces los mismos términos, ¿no? Sino tenemos que traducirlos a ellos. Y esto también nos va a ayudar la inteligencia artificial en parafrasear, muy importante, de repente en otra sesión hablaremos de la orientación, la consejería, el tratamiento, el desarrollo, el informe socioeconómico, que podemos apoyarnos con la inteligencia artificial, ¿no? Eh,
Igualmente, la acción social jurisdiccional, ¿no? Si nosotros tenemos una víctima de trata de personas, por ejemplo, aquí en Arequipa, donde vengo trabajando y laborando, y la tengo que trasladar al norte, más de 36 horas de viaje en bus, en avión un aproximado de 4 horas, más se demora en los traslados o los transbordos, ¿no? Tenemos pues 159 unidades de asistencias inmediatas que las pueden apoyar y colaborar para llevarla a otro lugar, ¿no? Entonces es muy importante ese trabajo vinculado que tenemos en favor de las víctimas de trata de personas. Sí, se refiere a esa acción social jurisdiccional, ¿no? Que permite pues, brindar un mejor servicio, contribuir favorablemente también a la investigación, porque para darle esa seguridad, seguramente la persona se va a sentir más tranquila en otra ciudad y puede terminar declarando, ¿no? Nuestro informe social, de acuerdo a la resolución 53-2008 del 1 de octubre de 2008, en el artículo 4, tiene características pues diferentes a un informe tradicional, ¿no? Nosotros lo hacemos de acuerdo a una guía de asistencia socioeconómica que muy bien nuestras autoridades han tenido a bien compartir con los profesionales para evitar que se filtre información, ¿no? A pesar que existe una carpeta auxiliar, siempre podría haber, mejor dicho, que se filtre información del seguimiento, la atención que tenemos hacia las víctimas de trata de personas, ¿no? Se basa en las acciones de la Unidad de Protección y Asistencia, carece pues de mérito pericial, salvo que nosotros veamos que de repente esta víctima de trata de personas, que era una menor de edad, está siendo víctima de otros delitos, como en Perú ya un delito de la violencia familiar, y de ahí sí, pues inmediatamente informamos al fiscal y se actúa con el fiscal de turno. Ahora hay una fiscalía de flagrancia, si está dentro de las horas, también pues se va y se detiene, obviamente la policía con la disposición fiscal para la atención y recuperación de esta víctima de trata de personas, pero a partir de otros delitos, ¿no? La acción social y el cuidado responsable del profesional también, pues, también nosotros tenemos que cuidarnos, siempre pedimos a las autoridades el apoyo logístico, tratar de hacer la visita de dos, los lugares que muchas veces nos mandan, pues lugares de dudosa de reputación, lamentablemente sí les voy a indicar ello, ¿no? Donde hay pues bastante persona tomando, viviendo, lamentablemente, y es importante de que realicemos este tipo de trabajo de dos, ¿no? Han tenido bien nuestras autoridades de solicitar que las visitas sean integrales. Va un abogado, va un trabajador social y va un psicólogo, ¿no? Para evitar que cualquier persona tenga algún tipo de problema, ¿no? La acción social y las tecnologías de la información y comunicación. Sí, ya termino, me están avisando para terminar. Bueno, esto ya les he ido explicando, ¿no? La importancia de las tecnologías de la información, el llegar más rápido, mandarle la dirección, de repente mandarle las medidas de protección, está con la policía, quieren ver sus medidas de protección que son supervisadas por el abogado de la unidad de víctimas y testigos. Y bueno, todo se maneja pues mucho más rápido, ¿no? Ya no es que me voy a trasladar, voy a viajar, por ejemplo, a Perú, a La Joya, es un distrito que está a 2 horas, ¿no? Si me voy en bus, ¿no? Hora y media más o menos ahora, ¿no? Pero inmediatamente llega con por un WhatsApp, lo mando en WhatsApp y es inmediata la atención, ¿no? Entonces, igualmente la acción preventiva promocional, ir pues, a realizar este tipo de actividades, de temas de prevención a los lugares, pues, eh, como son los sectores de educación. Miren, ahí tuvimos más de 500, justo con mi compañero Alonso, otras acá con la actual coordinadora del programa de víctimas y testigos, que nos fuimos a brindar talleres, charlas acerca de este tema de la trata de personas y otros delitos también, ¿no? Poblaciones vulnerables que muchas veces tampoco tienen los medios para enterarse y obviamente ahí no va a ingresar el internet, la verdad, ¿no? Entonces, trabajamos hombres, mujeres, adultos, ¿no? En favor de las víctimas de trata de personas, obviamente con el apoyo administrativo, que es básico para manejar todos estos datos, ¿no? Ya para cerrar, muchas gracias por su atención. Primero, la gestión victimológica del UDAVI en la lucha contra la trata de personas se basa en un enfoque integral que combina intervenciones sociales, legales y psicológicas. Esto permite abordar de manera efectiva las diversas necesidades de las víctimas, garantizando un acompañamiento confidencial y sensible a su situación. Segunda conclusión, el papel de los trabajadores es fundamental en la identificación
y localización de las víctimas de trata de personas, su capacidad para crear redes de apoyo y promover la recuperación psicosocial de las víctimas contribuye significativamente a su empoderamiento y reintegración de la sociedad. Como tercera conclusión, la coordinación interinstitucional es esencial en la lucha con la trata de personas. La colaboración entre la UDAVI, el sistema de justicia y organizaciones no gubernamentales fortalece las estrategias de intervención, asegurando una atención más eficaz y coherente, ¿no? Cuarta conclusión, la formación continua y la especialización de los trabajadores sociales en temas de trata de personas son vitales para enfrentar los desafíos complejos que presentan estas situaciones. La capacitación en enfoques interdisciplinares permite una intervención más adecuada y sensata, garantizando que se implementen medidas de protección efectivas. El uso de tecnologías de la información y comunicación ha revolucionado la manera en que se realiza el seguimiento y la asistencia a las víctimas. La optimización de estos procesos facilita la comunicación entre profesionales y asegura una respuesta más rápida y efectiva ante las necesidades de las víctimas. Sexta y última conclusión, a pesar de los logros obtenidos en la UDAVI, enfrenta desafíos significativos como la escasez de recursos humanos y financieros para mejorar la calidad de asistencia brindada. Es urgente aumentar la inversión en estos ámbitos y fomentar las políticas que prioricen a la atención de víctimas de trata de personas. Muchas gracias por su participación. Esto ha sido todo conmigo, atento y atentas a sus preguntas. Gracias.